Dile a tu vecino, si tienes una familia, eres bienaventurado, porque la familia es una bendición de Dios. Dice la Biblia que en Cristo Jesús son benditas las familias de la tierra. Amén. Si tienes un matrimonio, si tienes una familia, si tienes hijos, eres bienaventurado. Eres más que bendecido. La palabra bienaventurado significa muy bendecido. Amén. Y el Señor nos instruye en su palabra a valorar, a entender, a comprender lo importante que es la familia. La familia es muy, muy, muy importante. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Dijo Jehová, le haré ayuda idónea. ¿Cuánto dicen amén? Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si tienes una esposa el día de hoy, eres más que bendecido. Valórala, apréciala, trátala como vaso más frágil. Amén. Dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es la benevolencia de Dios encontrar una esposa y formar una familia, porque es la bondad de Dios. Cuando hayamos esposa, cuando hayamos una esposa, tenemos un matrimonio, tenemos una familia. Amén. Esa es la manifestación de la bondad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y el día de hoy el Señor quiere, vamos a estar tratando sobre este tema, sobre la familia, el matrimonio. Escucha, al Señor le place y desea que nosotros entendamos el valor, la importancia tan grande que tiene la familia. Por eso lo dice en su palabra, el que haya esposa, esposo, el que tiene un matrimonio, el que tiene una familia, es bienaventurado. Dice que ha hallado el bien y cuenta con la benevolencia, con el favor y la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El título de este mensaje le pareció bien al Espíritu Santo ponerle por título a este mensaje la herencia espiritual. La herencia espiritual. Quiero que abran bien los oídos del corazón. Necesitamos entender que la herencia más grande, más poderosa, más extraordinaria que nosotros podamos dejar a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a los hijos de los hijos, nuestros hijos hasta que Cristo venga, no es una herencia material. Es una herencia espiritual. Es una herencia que va a trascender eternamente. Amén. Pero para que esa herencia espiritual sea posible, es necesario que haya una influencia espiritual correcta. Dile a tu vecino, cuando hay una influencia espiritual correcta, vamos a poder dejarle a nuestra descendencia una herencia espiritual correcta. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la influencia espiritual correcta? Dice la palabra de Dios en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso, nuestro Dios, para hacer todas las cosas en nuestras vidas mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedirle o de entender, conforme a la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, conforme a cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la influencia espiritual correcta que va a garantizar una herencia espiritual correcta? La influencia del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, si tienes una familia, tienes un tesoro, cuídala. Dile a tu vecino, cuida a tu familia. El diablo ha estado a punto de destruirte a ti y a tu familia. Cuida a tu familia. Cuida a tu esposa. Cuídala porque es un regalo de Dios.
La familia es un bien muy preciado que necesitamos cuidar, valorar, apreciar, que muchas veces no lo podemos entender. Una de las cosas que más el diablo odia y desea destruir es el matrimonio, la familia. El Satanás no soporta una familia que vive en armonía. Satanás odia una familia que viva manifestando el gozo, la alegría y la felicidad del Señor. No lo soporta. Dile a tu vecino, la vida en sí ya es un regalo de Dios. Pero una buena vida es la recompensa de Dios. La vida ya en sí es un regalo de parte de Dios. Que estemos vivos ya es un regalo de parte de Dios. Pero tener una buena vida llena de la paz, del gozo del Señor, es un regalo, es una recompensa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, Dios nos da muchos regalos por gracia. Los regalos que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da por gracia, significa que no las merecemos. A Dios le place bendecirnos, le place darnos muchos regalos por gracia. Pero también, escucha esto, nos recompensa por nuestra buena actitud cuando actuamos en conformidad a su palabra. Recibimos muchos regalos por gracia, por la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Pero también Dios nos enseña en su palabra que Él sabe recompensar a aquellos que actúan correctamente, conforme a su palabra. Hay recompensa, dile que está a tu lado, hay recompensa para los que viven actuando en la palabra de Dios, para los que viven haciendo la voluntad de Dios. Es por esta razón que no podemos nosotros actuar de esta manera. Bueno, yo creo en Dios a mi manera. Yo vivo el evangelio a mi manera. Lo puedes hacer, pero no vas a contar con toda la bendición de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que en nuestra obediencia hay recompensa. Desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios nos enseña que hay recompensa para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Mira a tu vecino, obedecer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto está bueno, se está poniendo, va a empezar a ponerse bueno. Dile a tu vecino, los hijos son un regalo de Dios. Dios te regala a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero un buen hijo te corresponde educarlo a ti. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Pero que salgan buenos hijos, que sean buenos hijos, nos corresponde a nosotros los padres educarlos para que salgan buenos hijos. ¿Qué significa esto? Instruirlos en la palabra de Dios. Instruirlos en la palabra de Dios. Muchos de los que vienen a este lugar y presentan a sus hijos en este lugar, a veces es preferible que no lo hagan. Le voy a decir por qué. Porque vienen, presentan a su hijo en este lugar y se comprometen con Dios, delante de Dios y de los hombres, instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Porque no se trata solamente de venir y entregárselo. Señor, te lo entrego, encárgate de él. No. Cuando entregamos nuestros hijos al Señor, cuando los presentamos delante de Dios, es porque se supone que nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios. Y nuestro sometimiento a la palabra de Dios nos va a dar la capacidad espiritual de instruirlos a ellos en la palabra de Dios con nuestro ejemplo. ¿Cómo yo le voy a decir a mis hijos? No, mira lo que dice la Biblia. Yo viva blasfemando el nombre del Señor. Amén. Cuando nosotros presentamos a nuestros hijos, necesitamos entender que se los entregamos al Señor, lo ponemos en las manos del Señor, pero que es nuestra responsabilidad educarlos e instruirlos en la palabra de Dios para cuando sean hombres y mujeres de bien y puedan heredar
una herencia espiritual eterna. Nuestra educación, nuestra instrucción para con los hijos en la palabra de Dios es la influencia espiritual que nosotros estamos ejerciendo sobre nuestros hijos. Y nuestra influencia espiritual correcta, que debe ser la correcta, es la que va a garantizar una herencia espiritual correcta, la herencia espiritual eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Una fuerte alabanza al que vive. Dile a tu vecino, vamos a estar hablando de este tema. Hoy vas a escuchar principios poderosos y extraordinarios que son la clave para tener una familia poderosa, una familia extraordinaria. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, los que genuinamente le aman, tendrán una descendencia bendita y poderosa sobre esta tierra. Dile, hay una promesa y hay una profecía. Hay una promesa, hay una profecía. Si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, amén, tendrás una descendencia sobre esta tierra bendita y poderosa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Vamos a la palabra un momentico. Josué 24:14. Y vaya anotando todos los pasajes que le voy a ir compartiendo. Hoy es un día muy bendecido. Vamos a recibir principios poderosos, extraordinarios. La clave para nosotros poder mantener y sostener una familia, amén, bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuánto dicen amén? Josué 24:14. ¿Estamos ahí? Damos gracias a Dios por su palabra, amén. Gracias, su palabra es liberadora. Su palabra es una bendición, tiene el poder para salvar, para sanar, para liberar. Amén. Su palabra es medicina para todo nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. ¿Cuántos lo creen? Dice Josué 24:14. Dice, ahora pues, temed a Jehová. Este es Josué hablándole al pueblo de Israel. Y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Aleluya, da una fuerte alabanza al que vive. Levanta tu mano. Dile, pero yo y mi casa serviremos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos viendo que Josué, ¿quién era Josué? ¿Quién era Josué? Josué, pues, dice la Biblia, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué era la mano derecha de Moisés. Dice la Biblia que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Siempre estaba cerca del tabernáculo, dile, de la presencia de Dios. Siempre. Josué era un hombre extraordinario. Un hombre consagrado verdaderamente a Dios. Y esta es la razón por la cual cuando Moisés no puede cruzar el Jordán hacia la tierra prometida, al hombre que Dios escogió para ser el sustituto de Moisés, ¿fue quién? Josué. Amén. Podemos ver en este pasaje que Josué no manipuló al pueblo.
Josué no los presionó para que sirvieran a Dios, aunque podía haberlo hecho. Podía haberle dicho, mire, ustedes están obligados a servirle, porque Dios los liberó del yugo de Egipto, los sacó de Egipto y los lleva a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero él no lo hizo. Josué no presionó al pueblo de Dios, no forzó al pueblo de Dios para que sirviera al Dios verdadero. Dile a tu vecino, tampoco nosotros lo vamos a hacer. Tampoco presionó a su familia para que sirviera al Dios verdadero. Él se para y dice, ustedes sirvan a quien ustedes quieran. Si no quieren servir al Dios verdadero, sirvan a los ídolos, sirvan a los falsos dioses. Pero yo y mi casa, dice yo, se pone el de primero, y mi casa serviremos al Señor. Él no se paró a decirle a sus hijos, bueno, ¿qué ustedes creen? Servimos a Dios, ¿qué ustedes creen? Él no se paró a preguntarle a su esposa, bueno, ¿qué tú crees? ¿Servimos al Dios verdadero? No. Josué era el cabeza de esa familia, pero no se lo impuso. ¿Por qué razón? Porque Josué, su esposa y su familia estaban plenamente convencidos que lo correcto era servir al Dios verdadero. Josué era un hombre de guerra, un hombre de trabajo. Guerrero, era la mano derecha de Moisés. Tuvo que soportar a los 10 espías que hicieron llorar a casi 3 millones de personas cuando fueron a espiar la tierra de Canaán. Josué tuvo que pasar por muchas cosas. Tuvo que soportar al pueblo después que fueron a espiar la tierra prometida, cuando solamente él y Caleb le creyeron al Dios verdadero y creyeron que no era imposible tomar estas tierras de gigantes. Sin embargo, los otros 10 espías lloraron, hicieron llorar a casi 3 millones de personas. Le mataron la fe a casi 3 millones de personas. Pero mientras Josué peleaba las batallas necesarias, dile a tu vecino, las batallas que son necesarias tendremos que librar. Mientras Josué libraba las batallas necesarias, Josué instruía a su familia en la palabra de Dios. Josué los instruía. Josué les enseñaba a tener amor por el Dios verdadero. Josué le enseñaba a sus hijos, instruía a sus hijos en la palabra de Dios. Por eso cuando el pueblo estaba claudicando, Josué le dice, ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pero nosotros estamos bien definidos. Mi esposa y mis hijos saben a quién necesitan servir. Ellos saben que lo correcto es servir al Dios verdadero. Por eso se para, como ustedes quieran, sirvan a que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él no tuvo necesidad de hacer una reunión. Bueno, que ustedes creen, servimos al Señor o no, vamos a la iglesia o no, no. Estaban plenamente convencidos porque Josué había sido una influencia espiritual correcta para su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Josué notó algo muy importante, que entre Moisés, la generación de Moisés y su generación, toda esa generación murió en el desierto. Murió completa. Y él no quería dejarle esa herencia espiritual a sus hijos. Él quería darle continuidad a sus generaciones, a sus hijos, a su descendencia, darle continuidad, amén, de una herencia espiritual correcta, que era posible solamente por la influencia espiritual correcta que Josué ejercía sobre su familia y sus hijos. Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es la influencia espiritual que ahora mismo estás ejerciendo sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia? ¿Cuál es? ¿Una influencia espiritual correcta o una influencia espiritual incorrecta? Amén.
Josué fue muy claro. Escojan ustedes a quién van a servir. Escojan ustedes. Nosotros estamos convencidos, plenamente convencidos, a quién vamos a servir. Amén. Dice Josué 24:16, anótalo. Cuando Josué le dice esto, le dice al pueblo, escojan ustedes. Hagan lo que ustedes quieran. Tienen libre albedrío. Sirvan a que ustedes quieran. Pueden servir a los dioses de los amorreos. Pueden servir a los dioses que servían vuestros padres. Pero no les va a ir muy bien. No les va a ir bien. Entonces el pueblo responde de esta manera. En Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Dile, hermano, está a tu lado. El pueblo recapacitó. Dijeron así, nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová, el Dios verdadero, para servir a otros dioses. Levanta tu mano. Padres de familia que estamos en este lugar, madres, levanta tu mano y haz esta declaración espiritual muy poderosa. Yo y mi casa serviremos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque es en Cristo Jesús que las familias de la tierra son verdaderamente bendecidas. Dile, es en Cristo Jesús donde las familias de la tierra son verdaderamente bendecidas. Yo y mi casa serviremos a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Una fuerte alabanza. Amén. Todo esto, lo que hemos hablado referente a Moisés, quiere decir y significa que mientras Josué peleaba las batallas necesarias, educaba a su familia, a su esposa y a sus hijos para servir al Dios verdadero. Josué nunca dejó de lado a su familia, porque muchas veces decimos, bueno, que tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, por eso no puedo atender mi familia. No, Josué era un guerrero que peleaba las batallas necesarias, pero siempre sacaba el tiempo para instruir, capacitar, entrenar y preparar a su familia para servir al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos estamos aprendiendo? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Dile a tu vecino, Josué fue un hombre de influencia espiritual extraordinaria. Él buscaba que la siguiente generación amara a Dios. Que la siguiente generación tuviera una disposición del corazón para servir a Dios. Hoy no nos preocupamos. Muchas veces no nos preocupamos si nuestros hijos adoran, si no adoran, si sirven, si no sirven. Muchas veces hoy descuidamos la condición espiritual de nuestros hijos. Dile, servimos un Dios generacional. Generacional. La Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Leví. Servimos un Dios generacional. Amén. Josué quería que su descendencia mantuviera el amor por el Dios verdadero. Josué quería que su descendencia tuviera una disposición espiritual en su corazón para servir con pasión al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, como hijo de Dios, como padre de familia, necesitamos generar una influencia espiritual generacional, pero no cualquier influencia, una influencia espiritual correcta. Una influencia espiritual correcta. Quizás no podamos ver de inmediato el resultado en nuestros hijos. Quizás lleve tiempo. Quizás no pueda ver el resultado, pero con toda paciencia, sigue sembrándole la palabra de Dios. La Biblia dice que vamos a cosechar lo mismo que sembramos.
La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, entonces no te preocupes. Lo único que tenemos que hacer, padres que estamos en este lugar, es ejercer una influencia espiritual correcta sobre nuestros hijos. Acuérdate que Jesús dice en su palabra, acuérdate que esto no le agrada a Dios, acuérdate que la recompensa viene por la obediencia. Acuérdate, nuestra misión, nuestra actitud es influenciar a nuestros hijos continuamente mediante el Espíritu Santo, no es con nuestra fuerza. Una influencia espiritual correcta mediante la palabra de Dios. Lo otro lo va a hacer Dios. Tú no vas a cambiar a tu hijo. Tú no le vas a retorcer el cuello para que haga. No, lo tuyo es influenciarlo espiritualmente. Mientras una influencia espiritual correcta todos los días. La influencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí, Ofni y Fines? ¿Qué le pasó? No murieron fulminados porque hacían lo malo. Murieron fulminados porque el padre nunca los corrigió. El padre, por eso el padre, el sacerdote Elí también murió. Cayó para atrás y se nuncó. Porque nunca los estorbó, nunca los influenció espiritualmente con la palabra. Hacían lo que le daba la gana. ¿Sabe cuál es el gran problema de esta generación, aún en el pueblo de Dios? ¿Quiere que se lo diga o no se lo digo? El gran problema, aún dentro del pueblo de Dios, es que los padres tienen miedo a corregir a los hijos. Tienen miedo a corregir a los hijos para no buscarse problemas, para no buscarse un disgusto, para no buscar un conflicto en la familia. Pero mi Biblia dice que debemos influenciarlo, debemos corregirlo. Amén. Para que no crezcan torcidos. Los hijos van a hacer siempre más lo que ven a hacer que lo que tú le dices que hagan. Muchos alabamos a Dios, muchos brincamos, muchos aleluya, gloria a Dios, pero sin fruto. Sin fruto, no hay fruto. Nos molestamos, nos airamos, maldecimos, murmuramos y el domingo, aleluya, gloria a Dios. No hay fruto, esta alabanza, este sacrificio no cuenta. Esto está bueno. Amén. Cuando vamos a sacrificarle a Dios frutos del labio de alabanza, amén, demos fruto, demos testimonio de que nuestra alabanza y nuestra adoración es genuina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esto se va a poner muy bueno. No para condenarle, van a ver. El Espíritu de Dios me ministraba que le hablara estas cosas a la familia, a los padres. Porque es la voluntad de Dios que tengas un matrimonio bendecido. Es la voluntad de Dios que tengas una familia que se pueda reunir llena de gozo, de alegría. Donde no hay espacio para la amargura, donde no hay espacio para la tristeza, donde no hay espacio para la aflicción. Porque si la Biblia dice que en Cristo Jesús somos benditas las familias de la tierra, es para que nosotros nos gocemos y disfrutemos de esas bendiciones disponibles para la familia. Familias tristes, afligidas. El diablo les roba todos los días la paz, el gozo, la alegría. Familias donde no hay alegría en ningún momento, no hay felicidad, todo es pleito, contienda, amargura, resentimiento, malas palabras, de todo. Dile, nosotros tenemos al Espíritu de Dios para influenciar el mundo y cambiar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Timoteo 3:11, ve anotando. Atento los oídos del corazón. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres, las madres,
las solteras, las casadas, las adolescentes, las jóvenes, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, ¿cuántos saben lo que es un diácono? ¿Qué es un diácono? La palabra diácono significa servidor, alguien que sirve. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora la pregunta es la siguiente. Dice que los diáconos deben gobernar bien su familia, sus hijos, sus casas. Y deben ser maridos de una sola mujer. Los diáconos. Significa que los que no son diáconos en la iglesia pueden tener 3 mujeres. No, porque hay gente que se agarra a este pasaje. Bueno, pero yo no soy diácono, puedo tener 2 y 3 mujeres. Eso es abominación delante del Señor. Amén. Dice que el que va a servir al Señor, y todos somos diáconos, porque todos servimos al Señor. La palabra diácono significa servidor. Que sepamos gobernar bien nuestros hogares, que sepamos gobernar bien nuestra familia. Gobernar no es imponerse como un dictador, como un tirano. Ahí está hablando de gobernar a través de una influencia espiritual, de amor, de sabiduría, de entendimiento, de corrección por medio de la palabra de Dios. No es imponer, aquí el que manda soy yo y hay que hacer lo que yo diga. No, no es así. No. Gobernar nuestra familia, nuestras casas, requiere de la dirección del Espíritu Santo, de la influencia directa del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, dile a tu vecino, lo primero que necesitamos hacer es aprender a dirigir bien nuestra casa. Lo primero que necesitamos hacer es aprender a gobernar bien nuestro hogar, nuestra familia, a nuestros hijos. Es lo primero. Dile que está a tu lado, es lo primero. Significa esto que lo primero que necesitamos nosotros aprender es a cuidar con celo nuestro matrimonio, a cuidar nuestras esposas, a cuidar nuestra familia, a cuidar a nuestros hijos con temor y temblor. Porque la familia, vuelvo y repito, es un regalo muy precioso de Dios y hay que conservarla. Dice que el que haya esposa y tiene la posibilidad de tener una familia es bienaventurado. Dice, ha recibido la benevolencia del Señor. Amén. Ahora, vamos a hacernos 2 o 3 preguntas. ¿Cómo puede la gente querer ser gobernantes de algo si no han aprendido a gobernar su propia casa? Repito, ¿cómo puede la gente querer ser gobernantes de algo si ni su casa pueden gobernar? ¿Cómo la gente quiere dirigir personas si no puede dirigir ni a sus hijos? A veces queremos dirigir multitudes, queremos dirigir gente y no sabemos dirigir a nuestros hijos. Esto no es para condenar, es para ajustar. Que lo primero que necesitamos aprender es a cuidar, a amar, a proteger, a dirigir a nuestra familia. Y vamos a ver por qué es tan importante esto. Lo vamos a ver ahora. ¿Estamos aprendiendo algo? Declara conmigo. Cuando aprendo a cuidar mi casa, cuando aprendo a cuidar a mi familia, me convierto en una persona honorable, digna de posiciones de honor. No sé si captaste el mensaje. Repito. Cuando aprendo a cuidar
bien a mi familia, me convierto en una persona honorable, digna de posiciones de honor. Predícame, ¿qué significa esto? Predícame. Porque yo necesito, el Espíritu Santo necesita que entiendan estos principios espirituales para que salgan de aquí y los pongan en práctica. ¿Qué significa esto? Aleluya. Escucha esto. Cuando el Espíritu Santo ve que tú has aprendido a cuidar la familia que Dios te ha dado, cuando el Espíritu Santo ve que tú has aprendido a cuidar el matrimonio que Dios te ha dado, a cuidar a los hijos que Dios te ha dado, te da un sello de honorable. Y para el cielo estás listo para ocupar posiciones de honor que da Dios, no el hombre. Porque el hombre da posiciones, pero eso es basura. Pero cuando es Dios el que da las posiciones de honor, cuentan con la gracia, la benevolencia, el favor y la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la razón por la que es tan importante para Dios y para nosotros los hombres aprender a cuidar, a valorar, a apreciar, a dirigir, a gobernar la familia que Dios nos ha dado como un regalo, como un tesoro. ¿Sabe cuánta gente necesita desesperadamente una familia, un cónyuge? Y no te desanime, te dice el Señor, para Dios todo es posible. Servimos un Dios todopoderoso. Dios necesita ver en tu corazón la disposición de tu corazón para amar, proteger y cuidar esa familia que tanto anhelas. Significa esto que cuidando bien tu casa, cuidando bien tu familia, cuidando bien a tus hijos, tú puedes ganar un grado de confianza y de honor delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice 2 de Timoteo 1:5. Anota los pasajes que te estoy dando. Segunda de Timoteo 1:5. En este pasaje vamos a ver con toda claridad la importancia de la influencia espiritual generacional para garantizar una herencia espiritual en nuestros descendientes. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Di conmigo, la fe no fingida. Dile a tu vecino, significa que la fe se puede fingir. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La abuela Loida, la madre Eunice, segunda generación, Timoteo, y la cuarta generación estaba en peligro. Vamos a ver por qué. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, vamos a estar viendo aquí una corrección familiar del apóstol Pablo a Timoteo, haciendo una ilustración y hablando de su familia.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo creo que dentro de ti hay una fe no fingida. Lo creo, no hay duda. No es una fe de gritos, saltos y emociones, pero sin fruto. Tú tienes una fe genuina. Amén, no fingida. Y ahora que me acuerdo, esa fe la vi también en tu abuela y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Vamos a ver la corrección espiritual del apóstol Pablo en esta influencia espiritual de una generación a otra en una familia, en una misma familia. Dice, y ahora que me acuerdo, es la misma fe que le vi a tu abuela Loida y es la misma fe que le vi a tu madre Eunice. Y es la misma fe que te veo a ti. Pero tu descendencia inmediata peligra. El apóstol Pablo, como un apóstol de discernimiento, pudo discernir y percibir que Timoteo estaba en peligro. Escucha esto. Pero temo por ti que un espíritu de cobardía ha venido a influenciarte para que te dé vergüenza dar testimonio de Jesucristo y de mí. Para que te dé vergüenza de testificar de Jesús y aún de tu apóstol. Ahora, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en esta carta, que fue el pasaje que leímos. Yo te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque el Espíritu de verdad que te dio Dios por la imposición de mis manos es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu de cobardía, el cual está en ti. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, estás en peligro. Quizás Timoteo le dijo, pero ¿cuál es el peligro? Que tu descendencia, cuando tengas hijos, no reciba una influencia espiritual correcta, porque hay un espíritu de cobardía que te está influenciando para que te avergüences de predicar a Cristo. Esta es la razón por la que Pablo le dice, yo te aconsejo. Es en la única carta del apóstol Pablo donde le dice directamente a un discípulo, te aconsejo que avives el don del Espíritu Santo que hay en ti. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces leemos el pasaje, pero no meditamos en la razón por la cual el apóstol Pablo dice, te aconsejo que te amarres el cinturón y que avives el Espíritu Santo que está en ti. Porque te veo, el apóstol, con un discernimiento espiritual extraordinario, pudo percibir que Timoteo estaba siendo influenciado por un espíritu de cobardía, que lo tenía pasivo, que le estaba impidiendo servir a Dios como Dios manda. Dile a tu vecino, padre y madre de familia, necesitamos tener el discernimiento espiritual para ver cuál es la influencia espiritual que están padeciendo nuestros hijos. Es que no quiere alabar, es que no quiere servir al Señor, es que no. Hay un espíritu influenciando. Y el apóstol Pablo le ministra a Timoteo directamente, ponte las pilas, te veo flojo. Hay un espíritu de cobardía que te está influenciando. Te veo que no estás sirviendo al Señor como debería. Y me imagino que el apóstol Pablo le ministra. Pero nosotros como padres de familia tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios.
llenarnos del Espíritu Santo para tener un discernimiento espiritual correcto, para poder influenciar correctamente a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Se lo digo honestamente, ¿sabe cuántas veces estamos como un chupa-chupa en la boca? Y el diablo dándose banquete. Es que no quiere. Es que no, ya no quiere ir más a la iglesia. No, es que no quiere servir más a Dios. No, es que ya no quiere seguir en el ministerio. No, es que ya no quiere. No. Hay un demonio asignado para interferir, sabotear y bloquear el propósito de Dios en tu descendencia. Y nosotros, mediante una influencia espiritual continua sobre nuestros hijos, vamos a garantizar que el propósito de Dios se cumpla plenamente en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale una fuerte alabanza al que vive. Como apóstol, el apóstol Pablo estaba ministrando a Timoteo, ayudándole. Timoteo no tenía hijos, quizás no se había casado, era un jovencito. Pero el apóstol Pablo estaba ministrando a Timoteo, ayudándole a Timoteo para cuando Timoteo se casara y tuviera hijos, la cuarta generación continuara amando al Señor con una fe no fingida. La abuela, la madre, Timoteo y la descendencia de Timoteo, cuarta generación. Vamos a ver esto. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Lo vamos a ver ahora. Ahí está en la palabra. ¿Cuánto dice amén? Diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo: es necesario que te pongas las pilas, porque cuando tengas hijos tendrás que pasar esa herencia espiritual a tus hijos. Es necesario que influencies espiritualmente y correctamente a tus hijos para que esa bendición alcance la cuarta generación, que son los hijos de Timoteo. Dice, porque tu abuela Loida no se avergonzó de Jesús. Tu madre Eunice tampoco se avergonzó de Jesús. Y tú estás siendo tentado a avergonzarte de Jesús. Por lo que si tienes hijos, ellos deberán ser instruidos en la palabra de Dios. Dile a tu vecino, la clave es la cuarta generación. Amén. Dice, ellos deben creer también en Cristo. Amén. Esa cuarta generación no se puede perder. Nosotros, escucha esto, como padres de familia, como madres, no solamente debemos preocuparnos por nuestra condición espiritual. Nosotros necesitamos ejercer una influencia espiritual continua sobre nuestras generaciones para garantizar, amén, que esa herencia espiritual alcance la cuarta generación. Porque dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ahora escucha esto. Cuando velas por tus hijos y los influencias correctamente, espiritualmente, dile, estás velando por tus nietos. Estás influenciando a tus nietos. Escucha esto. Cuando velas por tus nietos, ya estás velando por tus bisnietos, que es la cuarta generación. Cuando estás influenciando a tus hijos, estás influenciando a tus nietos, hablando espiritualmente y correctamente. Cuando estás influenciando a tus nietos, ya estás influenciando a tus bisnietos, que es la cuarta generación. Lo vamos a ver ahora. Un buen ejemplo, Hebreos 7:9, copia ahí el pasaje. Hebreos 7:9. Lo que te estoy hablando y enseñando, te lo voy a probar ahora por la palabra. La cuarta generación. Que es la cuarta generación una de las más que ataca Satanás. Escucha esto. Hebreos 7:9. Dice la Biblia que en los lomos de Abraham también pagó Leví los diezmos.
Dice, cuando Abraham presentó sus diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote de Melquisedec sin genealogía, que se le apareció a Abraham, dice la Biblia, que aún en los lomos de Abraham, Leví lo hizo. En los lomos de Abraham, Leví estaba dando también los diezmos a Melquisedec, sacerdote para siempre, que es tipología de Jesucristo. ¿Quién era Leví? Abraham, escucha, Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Escucha esto. Dice la Biblia que en los lomos de Abraham también pagó Leví los diezmos. Ahora escucha esto. Lo que estaba viendo Dios en los lomos de Abraham, cuando todavía Abraham era un bebé, eran 4 generaciones. 4 generaciones. Amén. Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Cuando Abraham le da los diezmos de todo el botín, cuando vence a la confederación de reyes con los nacidos en casa, dice la Biblia, Abraham le entrega los diezmos de todo el botín. Y dice que en ese momento Leví ni soñaba nacer. Leví estaba en los lomos de Abraham. Pero dice que Abraham estaba dando también los diezmos a Melquisedec de 4 generaciones. Cuando Abraham estaba adorando a Melquisedec, que es tipología de Jesucristo, cuando Abraham estaba adorando con sus diezmos a Melquisedec, ahí Isaac, Jacob y Leví, que estaban en los lomos de Abraham, también lo estaban haciendo. Por eso que tu condición espiritual es tan importante. Porque cuando tú adoras a Dios, cuando sirves a Dios, cuando amas a Dios, hay 4 generaciones que lo están haciendo. 4 generaciones en tus lomos que están adorando, están sirviendo. Muchas veces queremos que nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos sirvan al Señor, amen al Señor, pero ¿nosotros qué? Lo que Dios estaba viendo dentro de los lomos de Abraham era una 4ª generación. Cuando Abraham adoraba genéticamente, ya el bisnieto Leví adoraba junto con Abraham, estaba en los lomos de Abraham. Adoraba a Dios en Abraham. Por eso es que Leví, cuando vino a la existencia, era un adorador. Y de ahí surgió la tribu de Leví, que no recibieron herencia. Era gente que servía en el altar. Ahora, quiere decir, escucha esto, padres que están aquí, familia, abran los ojos, los oídos del corazón. Quiere decir que Dios, antes de casarte, desde antes de nacer tu esposa, quizás aún no tienes ni novia, ni siquiera has desarrollado. Quizás eres un niño que está jugando con juguetes, pero ya Dios te está viendo y dice: bendeciré 4 generaciones que están en los lomos de este niño. Bendeciré las 4 generaciones que están en los lomos de este niño. Por eso es importante que ese niño aprenda a adorar a Dios. Aprenda a amar a Dios con todo el corazón. Aprenda a servir a Dios. Por eso es necesario que ese niño sea instruido en la palabra de Dios. Porque hay 4 generaciones en sus lomos esperando la bendición del Padre. La bendición de Dios. Dice: voy a bendecir
aún a los bisnietos de este niño que ni siquiera tiene conocimiento de que un día ha de casarse. Ni conocimiento tiene ese niño de que un día ha de casarse, y ya Dios está mirando en sus lomos 4 generaciones para bendecirla. Amén. Vamos a avanzar, vamos a ver ahora. Dile, esto no es religión. Dile, esto es reino de Dios. Dile, esto no es religión. Esto es poder de Dios, sabiduría de Dios, bendición de Dios, gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto. Esta es la razón por la cual cuando hayas esposa, hayas la benevolencia de Dios. Y cuando hayas esposa, estás preparado, amén, preparado para influenciar las siguientes generaciones. Dile a tu vecino, de la manera correcta. Amén. Porque en Cristo Jesús son benditas las familias de la tierra. Amén. Y vas a glorificar a Dios, tú y tu descendencia, por 4 generaciones. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Segunda Timoteo 2:2. Búscalo ahí. Segunda Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído. ¿A quién le está hablando? ¿Quién? El apóstol Pablo. Una generación espiritual. El apóstol Pablo, ¿no? Primera generación. ¿A quién le está hablando? A Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Tercera generación. Hombres, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Cuarta generación. Hablando espiritualmente, no biológicamente, espiritualmente. 4 generaciones. Ahí están presentes Pablo, Timoteo y los de las 2 próximas generaciones. Ahora, dile a tu vecino, si logramos entender lo importante que es formar una generación que trascienda a la 4ª generación, nosotros tendríamos mejores familias, familias bendecidas. No tendríamos el desastre que ahora estamos viendo. Desastre. Donde hay descendencia, está la bendición de Dios. Escucha esto. Pero vemos como las cosas se van degenerando. La degeneración significa que se va degenerando de generación en generación. Negativamente se van destruyendo las familias. Los matrimonios se van destruyendo las familias de generación en generación. Hay una degeneración continua. ¿Por qué razón? Porque no está presente la influencia espiritual correcta, que permite o garantiza una herencia espiritual correcta para la bendición de Dios. Amén. Dile a tu vecino, ¿qué será de la siguiente generación con todo lo que estamos viendo hoy? El hombre, cada día que pasa se aleja más de Dios. Cada día que pasa se aleja más de Dios. Yo recuerdo, mis padres no eran cristianos, ni iban a una iglesia ni nada. Pero mi mamá me hacía los cuentos que el abuelo los bendecía. La bendición, papá, la bendición. Antes de acostarse, cuando se levantaban, la bendición les bendecía. Porque la bendición del Padre es extraordinaria. Mis hijos son hombres ya casados. Y Renier viene, y si 3 veces viene y sale, papi, bendíceme, voy para acá, bendice, oro por él, le bendigo, lo cubro con la sangre de Jesús. Lo bendigo. Amén. Lo bendigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. Ahora,
Las familias son muy importantes. Aprender a cuidar la familia, aprender a cuidar a la esposa, al esposo que Dios te ha dado. Aprender a cuidar a los hijos que son un tesoro de Dios. Amén. ¿Por qué son importantes? Dice, porque Jesús ve que los principios y valores, amén, que en la familia hay, son de suma importancia. Para Jesús los principios y valores en una familia o para una familia son de suma importancia. Escucha por qué. Jesús mismo dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de larga vida sobre esta tierra. Un mandamiento con promesa. Si obedece ese mandamiento, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Dile, la obediencia a los principios establecidos por Dios trae ¿qué? Grande recompensa. Dile a tu vecino, hay maneras de pasarla bien y alegres en casa sin dejar que tus hijos tomen un camino que los va a llevar a una maldición. Estorbar a tus hijos, corregirlos, no nos va a robar el gozo y la alegría, no. Al contrario, mira esto, dile a tu hermano, la influencia correcta. Vamos a ver un ejemplo de una influencia correcta, extraordinaria y poderosa. Proverbios 31:1. Vamos a ver un buen ejemplo de una influencia espiritual, extraordinaria y correcta. Proverbios 31:1 dice, palabras del rey Lemuel. La profecía con que la madre enseñó a su hijo. La profecía con que la madre enseñó a su hijo. Dile a tu vecino, profecía. Debemos enseñar, educar a nuestros hijos a través de la profecía. Y vamos a ver qué es profecía. Ahora, dile a tu vecino, si tú sigues las escrituras, o sea, la palabra de Dios, tú sabrás cuál será tu futuro. Porque tú sabes que por cada cosa que cumplas, que obedezca, Dios te profetiza una promesa, una recompensa. Ahora, la misma escritura te está dando una profecía por cada mandamiento que te da la palabra de Dios. Vamos a ver esto. Repito, la misma escritura te está dando una profecía por cada mandamiento que cumples. Escucha esto. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento. Te irá bien sobre la tierra. Tendrás larga vida. Profecía. Si yo te voy a profetizar, te irá bien, tendrás larga vida sobre la tierra. Puede ocurrir esto, pero honra a tu padre y a tu madre. La profecía debe ir acompañada con el mandamiento. Porque si yo te digo, vas a prosperar y el negocio y todo, gloria a Dios, y vas a prosperar y te vas a hacer millonario. El mandamiento debe ir acompañado de la profecía. ¿Cuántos profetas hay en este lugar? Los profetas necesitan conocer estos principios. Los profetas de Dios necesitan conocer estos principios. ¿Para qué? No solamente instruir a sus hijos, enseñar a sus hijos mediante la profecía, sino instruir a otros. Escucha esto. Proverbios 31:1. La profecía con la que enseñó su madre
al rey Lemuel. Profecía con la cual educó una madre al rey Lemuel. Escucha esto. Te voy a poner unos ejemplos. Dice la Biblia que la madre desde niño enseñó a Lemuel. Cuando Lemuel no soñaba ni ser rey, la madre lo enseñó, lo educó mediante la profecía. Escucha esto. Lemuel, vas a ser un gran rey. Actúa correctamente conforme a la palabra de Dios y Dios te llevará al trono. Lemuel, vas a triunfar, vas a conquistar, vas a salir adelante, Lemuel. Dile a tu vecino, así debemos nosotros educar a nuestros hijos. Mediante la profecía, mediante la promesa que nos da la palabra de Dios y la profecía como recompensa. Escucha esto. Así debemos nosotros educar a nuestros hijos, profetizándoles en cada momento lo que Dios dice de ellos, de cómo Dios los ve, de cuán grande es el propósito que Dios tiene con ellos. Esta es la manera de instruir, de enseñar, de educar a nuestros hijos mediante la profecía. Como Dios te ve, el propósito que Dios tiene contigo, el plan que Dios tiene contigo, las cosas grandes que Dios va a hacer contigo. Pero que el temor de Dios esté sobre ti para vivir conforme a la palabra, para hacer la voluntad de Dios. Hijo, te va a ir bien. Vas a prosperar en todo lo que emprendas. Vas a tener éxito, hijo. Serás alguien grande porque Dios está contigo. Porque Dios tiene un plan glorioso contigo. Porque Dios tiene un propósito extraordinario contigo. Solamente mantente fiel al Señor. Y me convertirás en un profeta porque esas profecías se van a cumplir en tu vida. Dile a tu vecino, así enseñó la mamá de Lemuel. Así la mamá de Lemuel lo levantó como rey. Escucha esto. Hay una historia muy bonita que me gusta mucho, de un niño que los amiguitos se burlaban de él y le dijeron, bueno, si quieres jugar con nosotros, sube a esa mata. Y empezó a subir el niño y a mediados la mata se cayó. Y empezaron a burlarse y lo golpearon. Y llegó llorando donde estaba su mamá. Porque me rechazan, porque no sirvo para nada, mamá, no sé hacer nada, por eso me dicen estúpido, que no sé nada. Y la mamá mirándole a los ojos le dijo, tú no tienes necesidad de subir un árbol, porque tú vas a escalar montaña. Tú vas a ser alguien grande. Tus ojos van a ver las cosas grandes, extraordinarias y poderosas que Dios va a hacer en tu vida. La madre comenzó a profetizarle y mediante la profecía, la madre levantó la autoestima de este niño. Mediante la profecía logró coger confianza. Vas a ser grande. Lo que Dios tiene para ti es grande, es extraordinario, es poderoso. Mamá, ¿y qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es mantenerte fiel a Dios. Lo único que tienes que hacer es amar a Dios. Lo único que tienes que hacer es hacer su voluntad. Haz lo que Él dice y te llevará a la gloria. Dios está contigo, hijo mío. Su gracia te rodea. Donde quiera que vayas, se te abrirán las puertas. Hallarás gracia siempre delante de Dios y delante de los hombres, porque Dios está contigo, porque amas a Dios, porque aunque fallas muchas veces, te esfuerzas por agradar a Dios. Hijo, estoy enseñándole cómo instruir y educar a nuestros hijos mediante la profecía. Instruye a tus hijos desde pequeños mediante la profecía, mediante las promesas de Dios, y de grande nunca se apartará. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que yo venga aquí y presente un niño y siga siendo un mal ejemplo para ese niño y no lo instruya en la palabra y Dios, por favor.
Hijo, hallarás siempre gracia delante de Dios y de los hombres, porque tú has aprendido a confiar en Dios, porque tú has aprendido a depender de Dios, porque tú sabes que todo lo que tú necesitas es a Dios. Por eso Dios te va a llevar a niveles de gloria, por eso Dios te dará acceso con los reyes, con las eminencias, por eso Dios te llevará a posiciones de honor. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Los judíos, en la cultura judía, y esto desde que yo recibí esta revelación, sentaba a mis hijos, ahí está mi esposa, los sentaba y comenzaba a imponerle las manos y a profetizar sobre ellos. Irán a las naciones. Nuestras generaciones anteriores, ninguno montó un avión, ninguno salió de este país. Ustedes van a viajar, conocerán las naciones, van a ministrar en las naciones, el mundo. Y se rompen los yugos de hierro, se rompen las maldiciones, se rompen los cerrojos de hierro. Y en la cultura judía, el patriarca sienta a los hijos, sienta a los nietos, sienta a los bisnietos, sienta a las generaciones y comienza a profetizarles. Por eso los judíos son tan prósperos. Los negocios más prósperos actualmente son judíos. Lo puedes buscar en Google. Los inventos más trascendentales los han inventado los judíos. La cámara digital, el celular, por ahí para allá la lista es inmensa. Las computadoras, los componentes, todo eso. Y profetizan sobre sus hijos. Serán gente, hombres y mujeres de bien. Serán empresarios. Gente que tendrán recursos abundantes para bendecir a mucha gente. Gente que hallará gracia siempre delante de Dios y delante de los hombres. Se abrirán puertas delante de ustedes. Y profetizan, profetizan, profetizan. ¿Por qué ustedes creen que el diablo se las ingenia para que nosotros continuamente maldigamos a nuestros hijos? Maldiciones y maldiciones y maldiciones. Te van a hacer profeta. Porque se van a cumplir las maldiciones. Dile a tu vecino, en mi boca hay un milagro. La vida y la muerte están en poder de mi boca. Amén. El que la ama comerá de su fruto. Hablaré palabra de vida y no de muerte. Hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de salud y no de enfermedad. Hablaré palabras de éxito y progreso y no de fracaso. Porque en mi boca hay un milagro. Amén. Hay gente que quizás nos critican. ¿Qué es eso? Yo profetizo, yo profetizo. Yo pongo la mano sobre mis hijos y declaro lo que Dios ve en ellos. Declaro el propósito que Dios tiene con ellos. Declaro la voluntad para ellos, que es de éxito, de progreso, de conquista, de bendición. Porque la voluntad de Dios para nuestras generaciones, para nuestra descendencia, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Hijo, recuerda, aunque las cosas están saliendo mal, acuérdate que no se te olvide que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que Dios está contigo. Que tu condición es pasajera y temporal. Que tú eres un bendito de Dios. Que ya tú fuiste bendecido con toda bendición. Hijo, pero mira, papá, cómo me está yendo mal. Mira, no avanzo. Es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, porque ya tú fuiste bendecido. Espera y verás cómo se manifiesta esa bendición en tu vida. Espera, confía y verás cómo esa bendición se va a materializar en tu vida. Porque ya fuiste bendecido con toda bendición. Es temporal, pasajera. Aleluya. Dile a tu vecino estas palabras. Este tipo de palabras son las que tienen que estar en nuestros hogares.
Estas son las palabras que se necesitan escuchar en nuestros hogares. No malas palabras, no maldiciones. Palabras de vida, profecías de vida. Bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, profetízale. Esa madre, la madre de Lemuel, usó palabras de profecía para hacer de un niño un rey. Usó palabras de profecía para levantar un rey. Mira la importancia de la bendición del padre, la importancia de la bendición de la madre. El padre no estaba presente para bendecir a su hijo, pero la madre lo instruyó, lo enseñó mediante la profecía. Dile a tu vecino, sin profecía, el pueblo se desenfrena, pierde el rumbo. Esa madre usó la palabra de profecía para levantar a un rey. Dile a tu vecino, con tus palabras, tú podrás levantar a tus hijos como un ministro, como un siervo de Dios. Con tus palabras tú podrás levantar a tus hijos como un profeta de Dios, como un médico, un ingeniero, como un hombre, una mujer de bien, como alguien que sea un canal de bendición. Con tus palabras, con la profecía. Te la vas a dar, dásela bien fuerte, dásela fuerte. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Dile a tu vecino, nosotros los padres debemos ayudar a discernir los tiempos a nuestros hijos. Dile, es nuestro trabajo cuidar el rebaño que Dios nos ha dado. Amén. Aunque hagan muecas, aunque se molesten, aunque pateen, aunque se enojen, tus hijos tienen que saber. Tienen que saber que nunca bendijiste lo incorrecto. Aunque pataleen, aunque se enojen, aunque la gente diga, eres muy cruel con tus hijos, pero no seas tan duro, tan dura. No. Ellos tienen que saber que tú no bendices lo incorrecto, que tú no eres copartícipe con lo que está mal, que tú no participas con lo que no agrada a Dios. Sí, porque el mundo va a venir, pero eres muy recia, pero tú, óyeme, pero qué, vaya, es demasiado. No, tranquilo, mi reino no es este mundo. Tus hijos tienen que saber que nunca le diste cobertura a lo que está incorrecto, a lo que está mal, a lo que Dios aborrece. Ellos tienen que saber eso. Ay, no, es que es joven, es que no puedo apretarlo porque mira, se va de la casa, porque no. Ese es el gran problema de esta generación. Miedo a corregir a sus hijos. Escucha esto, porque cuando crezcan y maduren, cuando reconozcan los errores que cometieron, van a decir, mis padres, le doy gracias a Dios por la corrección de mis padres, porque nunca aprobaron lo incorrecto, nunca se hicieron copartícipes de las cosas malas, aunque hice cosas malas escondidas, pero yo sabía que ellos no la aprobaban. Dice así la palabra de Dios, Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Declara conmigo, la palabra de Dios es lámpara y es luz para mis hijos, para los hijos de mis hijos, para los hijos de los hijos de mis hijos, hasta 4 generaciones. Proverbios 6:20. Anoten todos estos pasajes para que lo mediten en toda esta semana. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí hay un principio poderoso. Y no dejes la enseñanza. Escucha esto. El padre da el mandamiento. Lo que se permite y no se permite en esta casa.
lo que es incorrecto y lo que es correcto. El padre da el mandamiento, porque el padre no pasa mucho tiempo con la familia. ¿Quién es la que pasa más tiempo con los hijos? La madre. Entonces el padre da el mandamiento y la que enseña, educa mediante profecía a los hijos es la madre. No, es desgraciado, este nunca está en la casa, por eso están como están. ¿Y tú qué estás haciendo? La madre es la que más tiempo pasa con los hijos. Y en aquella cultura la mujer no trabajaba. Estaba todo el tiempo. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cuánto estamos aprendiendo? El padre da los mandamientos. La madre enseña a los hijos. Proverbios 6:22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Los mandamientos, las instrucciones del Señor. Dice el 23. Porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento del Padre es lámpara. Y la enseñanza de la madre es luz y camino de vida. Amén. Las reprensiones que te instruyen. Vuelvo. Porque el mandamiento del Padre es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Diga conmigo. Mandamiento del Padre, enseñanza y reprensiones. Dile a tu vecino, esto es muy importante. Esto es muy importante. Mandamiento, enseñanza y reprensiones. Esto es muy importante en una familia para tener un sistema de educación correcto para nuestros hijos, nuestros nietos y descendencia. Amén. Repito, esto es muy importante. Mandamiento, enseñanza y reprensiones. Esto es muy importante para tener un sistema correcto de educación en tu familia. Dile a tu vecino, tienes que tener estas tres cosas en casa: mandamiento, enseñanza y reprensiones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Declara conmigo. Mis enseñanzas son lámpara y son luz para mis hijos y para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Da una fuerte alabanza al que vive. Aleluya. Dile a tu vecino, hay recompensa que no vamos a tener de inmediato de nuestros hijos. Pero si sembramos lo correcto, de ellos cosecharemos lo correcto. Porque cosecharemos lo mismo que sembramos. Tú vas a cosechar lo mismo que estás sembrando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué yo sé que voy a cosechar lo mismo que estoy sembrando? Porque es un principio que dice que todo lo que yo siembre, eso mismo. Y si yo estoy sembrando palabra de vida en mis hijos, palabra de vida, profecía, estoy educando a mis hijos mediante la profecía, mediante la palabra de Dios, tranquilo, en paz, que en su tiempo va a dar cosecha. Amén. Ahora, amados padres, hay que tener paciencia para recoger la cosecha en nuestros hijos. Por nada te angusties, por nada te deprima, por nada estés atormentado, preocupado. Sencillo. ¿Qué debo hacer, pastor, entonces? Sencillo, influenciarlo. Llénate del Espíritu Santo. Influéncialo con la palabra. Influéncialo con la palabra. Siémbrale la palabra. Siémbrale la palabra. Siémbrale la palabra. Y paciencia. Fe genuina. Y paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Amén. No podemos estar en paz viendo que nuestros hijos van rumbo al despeñadero,
rumbo al infierno. Nuestra tranquilidad y nuestra paz va a venir a nuestros corazones cuando nosotros los influenciemos con la palabra. Hijo, acuérdate, sin Dios no somos nada. Sin Dios nada podemos hacer. Jesús dice en tu palabra, recuerda lo que dice Jesús: separado de mí nada podemos hacer. Porque la fuente de vida es Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acuérdate, hijo mío, que naciste en el Evangelio. Acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate que Dios te ama. Acuérdate que Dios tiene un propósito extraordinario contigo. No te conformes con las migajas que da el mundo. Eso es basura. Influéncialo cada día. Hace un tiempo atrás hablaba con una madre que me escribió porque su hijo de tantos años en el Evangelio, nacido en el Evangelio, se apartó. Dígole, ¿qué estás haciendo? Dice, ya lo he influenciado de muchas maneras hablándole de Dios y de su palabra. Dígole, ¿qué va a hacer ahora? Dice, ahora le voy a hablar a Dios de él. Dígole, correcto. Porque ahora esa palabra que tú has sembrado en su corazón, Cristo le va a dar crecimiento. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Levanta las manos conmigo y declara: yo y mi casa vamos a servir al Señor Jesucristo, al Dios verdadero. Yo creo que por más de 4 generaciones, de aquí en adelante, van a ser generaciones llenas abundantemente de la bendición de Dios. Generaciones que va a experimentar la sobreabundante gracia de Dios. Generaciones que van a caminar bajo cielos abiertos. Generaciones que van a caminar manifestando la gloria de Dios. Porque en mi lomo hay 4 generaciones. Los que no tienen hijos. Ya a mí en mi lomo me quedan 2 generaciones. Tengo que seguir adorando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, para que esta 3ª y 4ª generación, amén, vea materializada la gloria de Dios en sus vidas. Escucha. El que te escucha profetizando de esta manera sobre tus hijos puede decir: usted se cree que sus hijos son mejores que nadie. No. Lo que pasa es que yo sé cómo Dios los ve. Tú no puedes verlo como el mundo lo ve. Tú no puedes verlo como la gente lo ve. Tú tienes que verlo como Dios los ve. Tú tienes que ver en ellos el propósito de Dios. Tú tienes que ver en ellos las cosas grandes, extraordinarias que Dios tiene para ellos. Dile a tu vecino: la herencia espiritual que le vamos a dejar a nuestros hijos y generaciones va a estar determinada por la influencia espiritual que seamos capaces de ejercer continuamente sobre nuestros hijos. De la manera que tú estés influenciando a tus hijos en el presente, va a determinar la herencia espiritual que ellos van a ver manifestada en sus vidas. Amén. Dile a tu vecino: una influencia espiritual correcta garantiza una herencia espiritual correcta. La herencia espiritual correcta va a estar determinada por una influencia espiritual correcta. Ahora, ya con esto termino. ¿Qué es una influencia espiritual correcta? ¿Cómo yo sé? Predícame. ¿Cómo yo sé que yo estoy influenciando espiritualmente y correctamente a mis hijos? A ver, repite. Cuando le profetizo cosas buenas, la palabra de Dios, que sigan al Señor y que cumplan su mandamiento. Amén. Cuando le profetizamos como la mamá de Lemuel, lo que dice la palabra de Dios. Pero recuerda, la clave de todo esto que hemos enseñado hoy. Escucha esto.
La profecía no puede ir sola. La profecía tiene que ir con el mandamiento. Hijo mío, te va a ir muy bien. Tendrás larga vida sobre la tierra. Todo te va a ir bien. Tendrás éxito en todo. Si se lo dejo así, seguro no se va a cumplir. Pero, si tú le dices, hijo mío, honra a tus padres. Hónralos. Aunque estén equivocados, hónralos. Aunque cometan errores, hónralos. Porque el resultado será, ahí viene la profecía, tendrás larga vida, todo te irá bien, tendrás éxito en todo lo que emprendas, es la profecía. Por eso cuando vamos a profetizar sobre nuestros hijos, cuando vamos a enseñar, a educar, a instruir a nuestros hijos mediante la profecía, no podemos dejar atrás la promesa. Tus graneros se llenarán a reventar. Abriré las ventanas de los cielos y la bendición va a sobreabundar en tu casa. La profecía. Pero sin la promesa no es nada. Ahora mira para acá. La promesa. Honra al Señor tu Dios con tus bienes. El mandamiento. La promesa. Y Él abrirá las ventanas de los cielos sobre tu casa. Derramará su bendición hasta que sobreabunde. Tus graneros se llenarán a reventar. La profecía. Ahora yo no puedo decirle a mis hijos, vas a tener éxito en todo lo que emprenda, vas a tener dinero en abundancia, vas a ser muy próspero. Si yo no le digo, aprende a honrar a Dios con tus bienes. Mandamiento y profecía. ¿Cuánto hemos aprendido? Ponte de pie y dale una fuerte alabanza al que vive por los siglos.